continuamos con nuestra serie Firmes en la Certeza del Evangelio. La semana pasada estuvimos viendo cómo el Señor nos animaba a confiar en Él y a ver que Él no es malo como el juez injusto, sino que Él es bueno y amoroso y generoso y que está más que dispuesto a escucharnos a nosotros cuando clamamos a Él, más que dispuesto a respondernos. Inclusive se nos ayudó a ver que la realidad es que Dios está más dispuesto a escucharnos y a respondernos que probablemente tú y yo ir a Él y pedirle de su ayuda. Vimos también que el Señor se revela como uno que es misericordioso, generoso para justificar, para perdonar de una manera gratuita a todo aquel que lo busca. Vimos esta parábola hermosa de un publicano que se acerca a Jesús a pedir misericordia y es gratuitamente perdonado en ese momento. Y terminamos viendo cómo el Señor nos ayuda a ver que el reino de los cielos se entra al reino de los cielos recibiéndolo simplemente con una fe sencilla como la de un niño en Jesús. Que aquellas personas que crean en Jesús de una manera sencilla y se acerquen a Él a recibir el reino, entrarán en Él. El día de hoy nos vamos a conectar con ese mensaje y vamos a ver cómo Jesús nos sigue invitando a poner nuestros ojos en Él, cómo nos sigue invitando a confiar en Él, con una confianza sencilla, ya que esa fe nos ayuda a ver que Cristo es la fuente inagotable y exclusiva de vida eterna. Esto lo vamos a ver a través de 3 conversaciones que tiene Jesús con diferentes personas aquí en nuestro capítulo, en el capítulo 18, y lo vamos a ver en 3 partes diferentes, estudiando cada conversación. Empezamos con la primera conversación donde vemos a un hombre ciego que no sabía que estaba ciego. Quiero que lo leas conmigo aquí en el versículo 18. Para aquellos de ustedes que toman apuntes, el título del mensaje es Cristo, fuente exclusiva de vida eterna. Leo aquí la palabra de Dios de la versión de las Américas. Y cierto hombre prominente le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le respondió: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo uno, Dios. Tú sabes los mandamientos: no cometas adulterio, no mates, no hurtes, no des falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y él le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Cuando Jesús oyó esto, le dijo: te falta todavía una cosa. Vende todo lo que tienes y reparte entre los pobres, y tendrás tesoros en los cielos. Y ven, sígueme. Pero al oír esto, se puso muy triste, pues era sumamente rico. Mirándolo, Jesús le dijo: qué difícil es que entren en el reino de Dios los que tienen riquezas. Porque es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Los que oyeron esto dijeron: ¿y quién podrá salvarse? Y él respondió: lo imposible para los hombres es posible para Dios. Y Pedro dijo: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Entonces él les dijo: en verdad os digo, no hay nadie que haya dejado casa o mujer o hermanos o padres o hijos por la causa del reino de Dios que no reciba muchas veces más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna.
Muy bien. En esta primera conversación que vemos que Jesús tiene con un hombre rico, básicamente estamos observando cómo una persona que era prominente entre el pueblo de Israel se acerca a Jesús con una pregunta sincera. Está sinceramente preguntándole a Jesús qué tiene que hacer él para obtener la vida eterna. Jesús, con la respuesta que le da, que es de una manera así magistral, divina, lo ayuda a ver que para obtener la vida eterna necesita entender cuál es el estado de su alma. Porque para entrar en la vida eterna, primero necesitamos conocer nuestra condición delante de Dios para relacionarnos correctamente con Él. Este hombre rico, que era sincero, que la sinceridad, que este pasaje nos ayuda a ver que la sinceridad no nos lleva al cielo. Este hombre rico sincero creía que para entrar al reino y disfrutar la vida eterna necesitaba hacer algo para ganarse la entrada. Que él necesitaba hacer algo para conquistar el reino, para conquistar la vida eterna y merecerla. Y Jesús lo ayuda a ver, entre otras cosas, le recuerda que el reino no es algo que se gana, sino que se recibe. El hombre rico se le olvidó lo que Jesús había enseñado un versículo antes, que tenemos tú y yo aquí en Lucas. Probablemente estaban en la misma escena platicando. Jesús en un versículo anterior nos ayuda a ver que el reino de Dios se recibe, no se gana. Te lo voy a leer una vez más, versículo 17. En verdad os digo, el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Este hombre rico no tenía esta verdad en su fórmula. Él creía que él tenía que hacer algo para hacerse merecedor de entrar al cielo. Cuando Jesús había estado enseñando y nos ha estado enseñando de una manera contundente que el reino de los cielos es por gracia, que es un regalo que Él vino a traerle al mundo por medio de sí mismo. Un regalo que se recibe de una manera sencilla cuando venimos a Jesús, cuando confiamos en Jesús. Una buena pregunta que nosotros necesitamos hacernos es: ¿cómo reciben los niños que son muy pequeños las cosas? ¿Cómo las reciben? Ellos simple y sencillamente, si tú les dices que vas a regalarles algo, ellos te creen, ellos se acercan contigo, tú se los das, ellos lo agarran y lo disfrutan y listo. Así de sencillo. Así es como Jesús nos ha estado enseñando que el reino se recibe. Así es como nos ha estado enseñando que entramos al reino. Simple y sencillamente por verlo a Él, por ver al Hijo de Dios y confiar en Él, estirar la mano y recibir de Él de manera gratuita la salvación gloriosa que Él vino a darnos. El hombre rico no veía eso, no creía eso, no lo entendía. A él no le cabía eso en su manera de pensar. Es por eso que le pregunta a Jesús: ¿qué tengo que hacer? Y Jesús, de una manera amorosa, los otros evangelistas nos dicen, cuando nos explican este mismo incidente, que Jesús amó a este hombre y en amor le respondió. Le responde de una manera tierna, ayudándolo a ver que para recibir la vida eterna él necesita algo más que un maestro. ¿Qué es lo que este hombre rico está buscando? Maestro, le preguntó, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le iba a enseñar que lo que él necesitaba es un Salvador, no un simple maestro. La manera en la que Jesús le contesta es que le pregunta: oye, bueno, pero ¿por qué me llamas bueno? Si solamente hay uno que es bueno y ese es Dios.
como que pareciera, algunos expertos dicen que pareciera que lo que Jesús está haciendo es que le está preguntando al hombre rico que si en realidad entiende quién es él. ¿Te has dado cuenta que yo soy el Hijo de Dios acaso? ¿Te has dado cuenta que yo soy el único que es bueno? ¿Por eso me estás llamando bueno? Y después de eso le dice, como que le da medicina de su propia cuchara, o de su propia medicina más bien, una cuchara de su propia medicina. Y le dice, para que tú obtengas la vida eterna, necesitas seguir los mandamientos. Ya los conoces. No robes, no adulteres, no des falso testimonio, bla, bla, bla. Algo que tú y yo necesitamos entender aquí es por qué Jesús le está enseñando esto. Si tú y yo concluimos que la enseñanza que Jesús le está dando es para que tú entres a la vida eterna necesitas cumplir los mandamientos, estaríamos contradiciendo lo mismo que Jesús nos ha estado enseñando en estos últimos capítulos. Díganme ustedes, ¿qué mandamientos obedeció el hijo pródigo para entrar otra vez a la casa de su padre? ¿Qué obedeció? Él simple y sencillamente creyó que su padre lo amaba y que lo amaba no por él sino a pesar de él, y esa fe sencilla lo llevó a correr a su padre y se dio cuenta que su padre era más generoso y más amoroso y más misericordioso que lo que él había pensado, y fue recibido, perdonado, lavado, justificado. ¿Qué hicieron las personas que fueron invitadas a la cena del rey? ¿Qué leyes cumplieron esos mendigos y esos vagabundos? ¿Qué leyes cumplieron? Ellos simple y sencillamente escucharon una invitación. Escucharon que un hombre rico los estaba invitando a una cena y fueron a esa cena y gozaron de la cena del rey. Por no decir que contradeciría si tú y yo llegamos a esa conclusión lo que nos acaba de enseñar 4 versículos antes. ¿Qué ley cumplió el publicano para ser justificado delante de Dios? Ninguna. Este hombre simple y sencillamente se acercó a Dios. Se acercó, creyó en él, pidió misericordia. Ten piedad de mí, pecador. Y se nos dice que fue justificado, perdonado, visto como inocente delante de Dios. Recibió la entrada al reino en ese momento. Si tú y yo entendemos estas cosas, esto nos va a orillar a entender que lo que Jesús está haciendo al mencionarle la ley a este hombre rico es que le está ayudando a ver cuál es su verdadera condición delante de Dios. Fíjense lo que nos dice el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 20. Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Al Jesús presentarle los mandamientos a este hombre rico, estaba buscando ayudarlo a ver que él estaba perdido y que necesitaba ser hallado, que él era también como una oveja descarriada. Aunque era un hombre religioso, era un hombre estrictamente religioso y muy obediente, Jesús quería que entendiera que él también estaba perdido y que necesitaba que el gran pastor se acercara a rescatarlo también. De nuevo, Jesús quería que este hombre entendiera que él necesitaba algo más que un maestro, que él necesitaba un salvador. Este hombre rico, en lugar de ver su propio pecado, cuando se le presenta la ley de Dios, su propia condición caída delante de Dios, da una respuesta que evidencia su completa ceguera espiritual. Fíjense lo que dice: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Todo esto lo he guardado desde mi juventud. Yo me pongo a leer esos mandamientos que menciona Jesús en el contexto en que los está mencionando. Una vez que él enseña que el adulterio es algo más que un acto sexual con una persona que no es tu cónyuge, que es tener
pensamientos impuros codiciando a otra persona, que eso iguala al adulterio, que el homicidio es guardarle rencor a una persona y llamarlo con un insulto, que eso equivale a homicidio. Tú lees esos mandamientos y es estúpido, discúlpeme que los diga, que tú me digas que los cumpliste todos. Es una tontería. Ninguno de nosotros delante de Dios podemos pararnos diciéndole que merecemos ser aceptados por Dios en base a nuestra obediencia. Todos nosotros somos hombres y mujeres caídas, que a lo mejor unos de nosotros somos más morales que otros, pero nuestras motivaciones en todos están hechos de la misma materia. Este hombre no lo vio así. A lo que Jesús le da una respuesta que revela su verdadera condición caída delante de Dios. Él le dice: ok, has guardado todo, está bien. Vende pues todo lo que tienes. Vende todo lo que tienes y repártelo entre los pobres, y tendrás tesoros en los cielos. Y cuando este hombre escucha eso, comete el peor error de su vida. En lugar de acceder a la vida eterna que tenía delante de él, se da la media vuelta y se retira, porque amaba sus riquezas. Amaba sus riquezas porque estas eran su tesoro. Amaba sus riquezas porque estas eran su fuente de seguridad. Eran su fuente de confianza. Sus riquezas le daban su identidad. Esta persona le sonreía a la vida con esperanza. No porque tenía un Dios en los cielos que lo amaba y que le había prometido que nada le iba a faltar, que él no lo iba a abandonar. Este hombre tenía esperanza por las riquezas que tenía, que lo llevaban a pensar que con ellas podía resolver cualquier cosa que tuviera enfrente, o que le daban la capacidad para hacer cualquier cosa que él quisiera. Los comentaristas dicen que con esta respuesta lo que Jesús hizo es que sacó a relucir la verdadera fuente de confianza, devoción y adoración de este hombre. Esta respuesta que Jesús le da, que tiene la intención buena, no de humillarlo, sino de traerlo a él mismo para que obtenga la vida eterna que él está buscando. Esta respuesta saca a relucir la idolatría y la codicia que realmente había en su corazón. Jesús en amor veía a este hombre que estaba resguardado, refugiado en una casa de palitos, en sus riquezas, pensando que esos palitos le daban seguridad. Y él está diciendo: deja esos palitos y ven conmigo, que yo soy la roca eterna, que sí va a poder refugiarte. Yo soy la fuente de vida eterna. Ven conmigo y tendrás la vida eterna. Pero este hombre se va. Este hombre estaba ciego y no sabía que estaba ciego. Probablemente esa es la peor condición de todas. Una persona que está perdida, corriendo a una eternidad, al infierno, separado de Jesús, pero que piensa que está bien, que piensa que está en el camino correcto. Pareciera que este hombre rico lo que quería era un ánimo: tú sigue adelante así como lo estás haciendo y obtendrás la vida eterna. Y Jesús quería ayudarlo a ver que él era la vida eterna, que lo que él necesitaba era venir a él. Este hombre rico no vio las cosas como eran en realidad, y definitivamente no vio a Jesús como él es en realidad. ¿Qué era lo que Jesús quería que este hombre rico viera? ¿Qué hubiera pasado si este hombre rico hubiera visto a Jesús en realidad? En primer lugar, Jesús quería que este hombre rico se diera cuenta: en efecto, yo soy el único que es bueno. ¿Por qué? Porque yo soy el Hijo de Dios, el Dios encarnado. Y no solo eso, sino yo soy la fuente de la vida eterna que tú andas buscando.
¿Quieres la vida eterna? ¿Quieres vivir para siempre? Perfecto. Puedes acceder a ella de una manera gratuita. Casi le está diciendo al hombre rico: sígueme. Tomás, deja esas cosas que te estorban. Déjalas a un lado. Yo tengo un tesoro mucho más valioso que todo lo que tú atesoras y amas. Déjalo a un lado y yo te lo voy a dar. Ven a mí, sígueme. Si estás conmigo, tendrás la vida eterna. Yo soy la fuente. Yo soy la vida eterna. Ven conmigo y tendrás lo que andas buscando. Si me sigues, realmente serás enriquecido y encontrarás la respuesta a tu pregunta. Ándale, deja eso. Ven conmigo. Eso es lo que Jesús le estaba diciendo. El problema fue que el hombre rico no lo vio, no lo creyó. Y estando tan cerca de la vida eterna, lo podía tocar, se dio la media vuelta y se fue a refugiar en sus riquezas. Vamos a tratar de ejemplificar esta situación para ver si se aclara un poquito más. Quiero que te imagines a un vagabundo que está pidiendo limosna. Y este vagabundo se topa con Carlos Slim. Imagínate que se topa con Carlos Slim, pero que Carlos Slim es un hombre bueno y abundantemente generoso. Y el vagabundo, sin saber quién es la persona que tiene enfrente, le dice: Señor, deme una limosna para comer. Deme algo en lo que yo pueda trabajar. El Slim bueno le dice: está bien, sí quiero darte trabajo. De hecho voy a hacer tu vida diferente. Ya nunca te va a faltar nada que comer. Vente conmigo. Deja nomás esas cobijas sucias que traes ahí en tu espalda. Y luego el vagabundo le dice: oye, Señor, pero es que estas cobijas son como mi casa. Donde me cae la noche, estas cobijas me protegen. ¿Cómo quieres que yo deje estas cobijas? No te preocupes. Si vienes conmigo, yo te voy a dar una verdadera casa. Déjalas y súbete a mi carro y vámonos. No te va a faltar nada. Si tú y yo vemos esa escena y vemos que el vagabundo entiende con quién está hablando y le cree lo que ese hombre le está diciendo, tú y yo vamos a concluir: el vagabundo va a dejar sus cobijas sucias y se va a subir gozoso con este hombre y va a disfrutar las consecuencias, ¿verdad? Pues eso es lo que el hombre rico debería haber visto, pero no lo vio. Y no lo vio porque sus riquezas lo cegaron. No lo vio. Tenía al Hijo de Dios enfrente de él, a Dios hecho hombre delante de él, la fuente misma de vida eterna delante de él. Y en lugar de aventarse a creerle que ese Jesús le iba a dar tesoros verdaderos y la vida eterna que andaba buscando, el hombre rico prefirió sus cobijas. Así de sencillo. A lo mejor tú me podrías decir: oye Alex, pues sí funciona la historia del vagabundo y las cobijas y todo eso, pero lo que este hombre rico tenía no eran cobijas, ¿verdad? Eran riquezas abundantes. Bueno, pudiéramos decir esto: a la luz de la eternidad, todas las riquezas que hay en este mundo son basura. Todo a la luz de la eternidad. A la luz de Jesús, todas las riquezas que hay en este mundo son nada más que basura. Tomás, ponte a pensar en el efecto que tiene el tiempo sobre nuestras cosas. La tele cara que te acabas de comprar, un día se va a descomponer y la vas a traer al bazar. El carro nuevo que te acabas de comprar, en el que te sientes muy seguro, que sientes que te distingue de los demás, un día se va a descomponer, ya no va a servir y lo van a entregar a un yonque.
Tu teléfono va a ser un día basura de yonque. Tu casa un día no se va a poder sostener. Todo lo que tú y yo tenemos a la luz de Cristo, del tesoro que es Cristo, no es nada más que basura. A la luz de la eternidad no es nada más que basura. Después de que Jesús ve esta situación con este hombre rico, da una exclamación muy interesante y dice: qué difícil es que entren en el reino de Dios los que tienen riquezas. Y luego dice: es más fácil que un camello que pase por el ojo de una aguja para coser, una agujita, ¿ok? Es más fácil que un camellote entre por el ojo de una aguja que un rico en el reino de los cielos. Y esto es algo que tú y yo necesitamos considerar. Jesús básicamente está diciendo: es imposible, humanamente hablando, que un hombre rico entre al reino de los cielos. A este hombre que estaba acostumbrado a hacer todo lo que podía, todo lo que quería, que estaba acostumbrado a alcanzar todas sus metas, Jesús básicamente le plantea las cosas así: ¿quieres saber cómo entrar al reino de los cielos? Es imposible. Es imposible para ti entrar al reino de los cielos. Nada de lo que puedes hacer es suficiente para que entres a la gloria. Nada. Y tú y yo necesitamos preguntarnos: ¿por qué? ¿Por qué Jesús le está respondiendo esto? Y necesitamos tratar de contestar esa pregunta de una manera cuidadosa, porque la mayoría de nosotros somos ricos, hermanos. Tú pudieras decir: oye, Alex, pues tú no conoces mi presupuesto, ¿verdad? No conoces mi alacena. Tienes toda la razón, tú tampoco conoces la mía. Pero sí te puedo decir esto: todos tenemos más de lo que necesitamos, y en abundancia. Entonces necesitamos considerar seriamente qué se está diciendo aquí. ¿Por qué será difícil que una persona que tiene riquezas entre al reino de los cielos? Las riquezas, hermanos, fácilmente engañan y llevan a creer a las personas que las poseen que no les hace falta nada, que ellos pueden conseguir lo que quieran por ellos mismos. Las riquezas nos engañan y nos ayudan a creer, o nos hacen creer que tú y yo somos grandes personajes, que podemos alcanzar grandes cosas, cuando la única forma de recibir la salvación gratuita que el Hijo de Dios vino a regalarle a la humanidad es entender que debido a que no podemos ser salvos por nosotros mismos, necesitamos desesperadamente un Salvador. El reino de los cielos es de los pobres de espíritu. Bienaventurados, dijo Jesús, los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Un regalo gratuito para aquellos que entienden que no pueden. Algo que necesito agregar aquí es que hasta el capítulo 18 van 8 menciones que Lucas hace de las riquezas. 8 de 9. Hasta este capítulo ya van 8. Y todas las referencias que ha hecho Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, de las riquezas, no las ve como algo positivo. Lucas no está presentando las riquezas como tú y yo las vemos, como algo positivo. Eso no quiere decir que Lucas esté tratando de decirnos que la pobreza sea virtuosa, o que las riquezas sean malas en sí, o que para obtener la vida eterna nosotros necesitamos vender todas nuestras posesiones y seguir a Jesús. Este mandato Jesús se lo da en la Escritura a este hombre. A este hombre. Tú no ves en el Nuevo Testamento que los apóstoles estén llamando a la iglesia que para ser discípulos de Jesús, que tengan la vida eterna, necesitan adoptar una postura de monjes ascetas. Tú no ves eso.
Jesús se lo está dando a este hombre. No nos está diciendo Jesús que lo que Él quiere que tú y yo vivamos es en un ascetismo. Lo que nos está diciendo, entre otras cosas, el Señor, por medio de esto, es que las riquezas sí son peligrosas. Sí son peligrosas. Y es importante que tú y yo lo entendamos porque las deseamos. Tú y yo las deseamos demasiado. Los jóvenes que se gradúan, eso es lo que aspiran. Señor, cómo quisiera llegar y me gradúo y ya quiero ser el gerente de la planta, ¿verdad? Ya quiero convertirme en el próximo que salga en la revista Time. Ese es el tipo de pensamientos que tú y yo tenemos, esas aspiraciones. Pero tú y yo necesitamos saber que esas aspiraciones no vienen del Espíritu Santo, vienen de tu carne. Las riquezas pueden llevarnos a encontrar nuestra seguridad en ellas, a encontrar nuestra satisfacción por medio de ellas y a encontrar nuestra identidad en esta tierra. Las riquezas nos llevan a querer establecer nuestro hogar en este mundo. Y si tú analizamos esos jalones que las riquezas nos dan en comparación con el llamado que Jesús nos está haciendo, nos vamos a dar cuenta que chocan. ¿A qué es a lo que Jesús nos está llamando? Jesús nos está llamando a Él mismo. Jesús nos está llamando a descubrir el tesoro que es Él, a encontrar nuestra satisfacción en Él, a darnos cuenta que Él es la única roca firme que nunca nos va a fallar, que todo lo demás es tierra. Es tierra que se va a resquebrajar, que solo Él permanecerá para siempre. Jesús está invitándonos a darnos cuenta que Él es esta fuente de vida eterna, que todos los que lleguen a Él serán saciados en Él. Jesús nos está llamando a que encontremos nuestra identidad en Él. ¿Quién eres tú? Yo soy un cristiano. Yo soy un discípulo del Mesías, un hijo del Dios viviente por gracia. ¿Y dónde vives? Mi hogar está allá en los cielos. Allá en los cielos está mi hogar y allá está mi tesoro. Esos dos mensajes, el mensaje que nos dan las riquezas, choca con el mensaje que Jesús nos está dando. Y cuando las riquezas se apoderan de nosotros y empiezan a dirigir nuestra vida en una dirección contraria al llamado que Jesús nos está haciendo, en ese momento tú y yo estamos prefiriendo más nuestras cobijas, nuestros tesoros, que a Jesús mismo. En esa situación, en una situación como esas, las riquezas que se nos dieron se convirtieron en un estorbo a que tú y yo respondamos al llamado de Jesús. Y si ese eres tú, yo quiero decirte que probablemente te pareces mucho al hombre rico de esta historia. Si la fuente de tu confianza y devoción, la fuente de tu identidad y de tu gloria, en lo que te jactas, es en tus bienes, tu empleo, tu negocio, tu posición, en lugar de Jesús, la fuente de vida eterna, la roca inconmovible. Probablemente el llamado que Jesús te está haciendo esta mañana es parecido en cierta manera al que le hizo a este hombre rico. Jesús quiere que tú y yo sepamos que Él merece y demanda exclusividad de devoción y adoración. ¿Por qué? Porque solo Él es digno de nuestra confianza y amor. Cuando Jesús nos está llamando a eso, Él merece el primer lugar en nuestro corazón. Cuando Jesús nos está llamando a eso, es lo mejor que puede pedirnos, porque Él es lo único que permanecerá para siempre. El único que no nos va a fallar. Algo que sí yo tengo que decirles es que como pastores a veces nos da tristeza ver el efecto que la prosperidad tiene en ciertas personas.
Es muy común que cuando una persona prospera económicamente, en lugar de que su fe sea afirmada, como que empieza a soltarse, se empieza a distraer más fácilmente. Y si ese eres tú, yo quiero animarte a que consideres que estás en una condición peligrosa. Si estás en una condición peligrosa, tú viniste a escuchar la verdad, ¿verdad? Sí. Bueno, eso es lo que estamos tratando de analizar. Si tú amas las riquezas más que a Jesús, estás en una situación resbalosa y peligrosa. Pero a ti te tengo buenas noticias. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y lo que tú necesitas es venir a Jesús. Eso es todo lo que necesitas. Y solo pedirle a Jesús misericordia y creer que Él es rico en misericordia, que Él es una fuente de vida y misericordia. Creerle y estirar tu mano y decirle: Jesús, sálvame. Aquí estoy, sálvame. Yo no puedo amarte más a ti, a quien no veo, que a las riquezas que sí veo. No puedo encontrar mi seguridad en ti, a quien no veo, que en estas riquezas que sí veo y veo cómo funcionan todos los días de mi vida. Ayúdame, abre mis ojos, cambia mi corazón, que yo pueda descubrir la riqueza que hay en ti, la gloria que hay en ti, y que mi corazón te atesore. ¿Y sabes qué va a pasar? Él no te va a echar fuera y Él va a hacer esa obra en tu vida. Tú buscas a Jesús como un Salvador y lo vas a encontrar. Si lo buscas como un hombre que te dé consejos, mejor vete a otro lado, amigo. Que Jesús no está para dar consejos a nadie. Él es el Señor del cielo y de la tierra. Si tú te acercas a Él buscando salvación, encontrarás gratuitamente en Él vida eterna. Eso nos lleva a nuestra segunda conversación. Y vemos a un grupo de hombres que, aunque veían, no percibían las cosas claramente. Empiezo a leer aquí en el versículo 31. Tomando aparte a los 12, Jesús les dijo: mirad, subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas que están escritas por medio de los profetas acerca del Hijo del Hombre. Pues será entregado a los gentiles y será objeto de burla, afrentado y escupido. Y después de azotarle, le matarán. Y al tercer día resucitará. Pero ellos no comprendieron nada de esto. Este dicho les estaba encubierto y no entendían lo que se les decía. En esta segunda conversación lo que vemos es que Jesús les está anunciando por tercera vez a sus discípulos acerca de su muerte. Pero los discípulos, aunque entendían que Él era el Mesías, este mensaje que ahora Jesús les estaba dando estaba oculto ante sus ojos. Ellos veían, pero no percibían las cosas con completa claridad. Ellos sabían que Él perdonaba pecados y que salvaba a los pecadores, pero no sabían cómo es que Jesús conseguiría esa incansable salvación. Ellos sabían que lo que era imposible para los hombres es posible para Dios, pero no sabían cómo es que Jesús haría eso posible. Los discípulos estaban entendiendo la vida eterna, ok, es un regalo. Está bien que se recibe. Nomás te acercas a Jesús, le crees y la recibes y la disfrutas. Ok, es un regalo. Pero no entendían cuál era el costo que se tenía que pagar para que ese regalo llegara a sus manos. Ellos entendían, ok, el reino de los cielos no es algo que yo me tengo que ganar, no es algo que tengo que conquistar, pero no entendían que para que eso fuera una realidad para nosotros, Jesús sí tenía que ganar algo. Jesús sí tenía que conquistar algo. Jesús sí necesitaba hacer algo.
necesitaba cumplir la voluntad de su Padre en todo lo que los profetas habían dicho acerca de él. La salvación para nosotros es gratuita, por gracia, no por nuestras obras. Pero para que eso fuera posible, Jesús sí tuvo que hacer una obra. Y eso es lo que está describiendo aquí. Esa obra era que iba a ser entregado a los gentiles. Iba a ser entregado en el poder de los gentiles, de los romanos. Y iba a ser un objeto de burla. Jesús, el Mesías, a quien los discípulos habían visto, que le hablaba al viento y al mar, y el viento y el mar le obedecían. Jesús, que le hablaba a los muertos y los muertos se levantaban. Este Jesús les está diciendo a sus discípulos: quiero que entiendan bien esto. Yo voy a ir a morir y voy a ser entregado en manos de pecadores, y se van a burlar de mí y me van a asesinar clavándome en una cruz, y voy a morir como un prisionero para hacer posible la salvación que ustedes disfrutarán para siempre. Tú y yo entendemos ahora, por la revelación que tenemos en el Nuevo Testamento, que la cruz de Jesús era necesaria porque nosotros, por nuestra rebelión, merecemos ser castigados. Porque es imposible la salvación para los hombres, porque merecemos delante de un Dios justo ser rechazados y castigados por nuestra maldad. La única forma de hacer esa salvación posible era que el Hijo de Dios, sin mancha, sin pecado alguno, se entregara a ser castigado por nosotros. Jesús murió en nuestro lugar. Él murió por ti. Y gracias a esa muerte sustitutoria, la fuente está abierta. Y los perdidos, los rebeldes, tenemos acceso gratuitamente a la fuente de salvación. Pongámoslo así. Así como en un lugar desierto, para encontrar agua, se necesita perforar la tierra hasta encontrar los mantos acuíferos para que salga el agua. De una manera un poquito parecida, para que hubiera salvación para los rebeldes, el Hijo de Dios tenía que ser perforado. Tenía que morir en una cruz. Jesús es la fuente de la vida eterna, no solo porque Él es el Hijo de Dios, sino por lo que Él hizo como Hijo de Dios en nuestro lugar. Él murió como un maldito, discúlpenme que lo diga así, pero así lo dice la Biblia, para que tú y yo podamos ser perdonados y bendecidos por Él. Yo quiero decirte esto, mira, quiero agregar esto. Probablemente la única manera o el paso inicial para que tú puedas ver a Jesús como algo más valioso que tus riquezas y tu vida entera, el paso inicial, y de hecho pues no es inicial, ¿verdad? Es la entrada a la fuente. Es que tú entiendas esto, que tú entiendas cuánto te amó Jesús a ti que no lo amas a Él, a ti que amas otras cosas más que Él. Él te amó de tal manera que se entregó a sí mismo por ti en la cruz. Que tú entiendas eso y te acerques a Jesús y le creas y lo recibas. Y te des cuenta que el Hijo de Dios te ama más de lo que nadie te ha amado y nadie te va a amar. Que te des cuenta que Él se entregó por ti, no por algo que tú le pudieras dar a Él. Jesús no necesita nada de nosotros. No es como que Jesús necesitaba al hombre rico y le dijo que dejara las riquezas. El hombre rico lo necesitaba a Él. Jesús es completo en sí mismo. Él es una fuente. Él no nos necesita.
tú lo vas a ver como el mayor tesoro que hay cuando descubras lo mucho que te amó y lo dispuesto que estuvo a entregar todo por ti. Así que quédate ahí. Tú quédate en esos versículos. ¿Quieres un propósito para el año que entra? Medita en esos 3 versículos todo el año. En el precio que Él pagó por ti, porque te amó. Conforme tú vayas entendiendo eso y lo vayas disfrutando y te sepas amado y perdonado por el sacrificio del Hijo de Dios, todas las demás cosas que tú consideras ganancias las vas a estimar como pérdida y las vas a hacer a un lado para irte en pos del Hijo de Dios, la fuente de la vida eterna. Eso nos lleva a nuestra última conversación que vamos a ver más rápidamente. Versículo 35. Y aquí vemos a un hombre ciego que parecía que veía más claramente que todos los demás y que terminó siendo sanado y viendo también con sus ojos físicos. Versículo 35. Y aconteció que al acercarse a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Al oír que pasaba una multitud, preguntaba que qué era aquello. Y le informaron que pasaba Jesús de Nazaret. Entonces gritó diciendo: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante de él lo reprendían para que se callara. Pero él gritaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús se detuvo y ordenó que se lo trajeran. Y cuando estuvo cerca, le preguntó: ¿qué deseas que haga por ti? Y él le dijo: Señor, que recobre la vista. Jesús entonces le dijo: recibe la vista. Otra vez el mismo lenguaje, ¿verdad? Recibe. El reino de los cielos se recibe. Recibe la vista. Tu fe te ha sanado. Y al instante recobró la vista y le seguía glorificando a Dios. Cuando toda la gente vio aquello, dieron gloria a Dios. En esta última situación vemos a un hombre que físicamente estaba ciego, pero que entendía de una manera bien clara que Jesús era el Mesías, ¿verdad? Cuando le dijeron que Jesús estaba pasando por ahí, este hombre no le pidió permiso a nadie y se puso a gritar como un loco: Jesús, no les puedo gritar yo porque me da vergüenza, pero literalmente estaba gritando a todo pulmón: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Está llamando a Jesús con su nombre mesiánico: Hijo de David, el Mesías. Apiádate de mí, ten misericordia de mí. Este hombre, este mendigo, no tenía nada que ofrecerle a Jesús. Él sabía que no tenía ningún mérito para acercarse a Jesús, que no le iban a hacer reverencias. Si él se acercaba a Jesús, no lo iban a traer a Jesús otras personas. Este hombre sabía que estaba perdido, ciego, mendigaba, le pedía dinero a otras personas. Escucha que Jesús está pasando y empieza a gritar: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Este hombre creyó lo que le habían dicho. Jesús era famoso en toda aquella región. Él escuchaba: Jesús de Nazaret es amigo de los pecadores. Jesús de Nazaret perdona los pecados. Jesús de Nazaret sana a los ciegos. Él escuchó eso y lo creyó de una manera sencilla y empezó a gritar. Jesús, y aquí vemos otra vez la gloria de nuestro Salvador, hermanos. Jesús traía una agenda. Él iba a la cruz. Él iba rumbo a Jerusalén. Y en el camino un mendigo le habla. Y él se detiene y le llama. Y le hace esta pregunta: ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Qué deseas que haga por ti? Si el hombre rico le preguntó a Jesús: ¿qué tengo yo que hacer para heredar la vida eterna? Cuando Jesús ve a este hombre hincado ante él, pidiendo misericordia, Jesús termina diciéndole: ¿qué quieres que yo haga por ti? Jesús es una fuente
inagotable de poder y de riqueza y de vida eterna. Y este hombre ciego simple y sencillamente se acercó a Jesús y experimentó el torrente de la gracia de Dios. ¿Qué quieres que haga por ti? Imagínate que Jesús te hace esa pregunta a ti, que te da un cheque en blanco. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué contestarías? Señor, yo quisiera un nuevo trabajo. Yo quisiera esto, yo quisiera lo otro. ¿Cuál sería tu respuesta? Yo quiero animarte a que te lleves de tarea esa pregunta, porque esa respuesta dice mucho de dónde está tu corazón. Dice mucho de qué es aquello que tú atesoras. Este mendigo le dice a Jesús: yo quiero recibir la vista, Señor. Yo quiero recibir la vista. Simple y sencillamente. Jesús lo sana. Recibe la vista. Este es Jesús, uno que vino no a pedir, que vino a dar. Le da la vista. Y este hombre ciego termina viendo más claramente al Jesús en el que ya creía. Se da cuenta de decir: ¿sabes qué? Este es el Hijo de Dios, este es el Mesías, esta es la vida eterna. ¿Sabes qué? Ni le dijeron que lo siguiera ni nada. Él se le pegó a Jesús, ¿me explico? Si nosotros vemos en el pasaje del hombre rico a un hombre que termina dándole la espalda a Jesús sin responder al llamado que Jesús le hizo de seguirlo, aquí vemos al mendigo detrás de Jesús regocijándose, recibiendo la vida eterna, recibiendo el reino que Jesús vino a traerle a los hombres por gracia. Jesús es una fuente, hermanos. Jesús es una fuente, y esa fuente que murió en una cruz, dice nuestro pasaje, que resucitó al tercer día. Y resucitó al tercer día y ascendió a los cielos. Y está a la diestra del Padre, sentado en el poder, con la majestad de las alturas. Y ahora se hace presente en la iglesia. La iglesia, eso es, hermanos. Es una congregación donde nos reunimos, no a ver los dones de un hombre, no a escuchar mensajes que nos hagan sentir bien, sino escuchar la palabra de Dios, porque entendemos que Jesús es la fuente de vida eterna. Y tú tienes que saber esto: la fuente de la vida eterna aquí está. Él es la fuente de la vida eterna, y el día de hoy tú también puedes acceder a ella si vienes a Jesús, si te acercas a Jesús y le crees. No de una manera sofisticada como un teólogo, sino de una manera sencilla como un niño. Vas a recibir el día de hoy también la salvación que gratuitamente se nos da, porque a Él le costó todo.